Mariano, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Hablamos Fondo Monetario o hablamos de inflación? ¿Qué? Fondo Monetario. Empecemos hablando por Fondo Monetario. Dale. Si usted quiere inflación, hablamos en otro momento más cuando largo. vos quieras. Fondo Bueno, Monetario, parte Fondo Monetario, 3. parte round 3 o round 4, ¿no? Porque ayer hubo también otra escena de pugilato, ¿no? Bueno, hoy, mejor dicho, en la semana anterior, ¿qué había dicho el Fondo Monetario Internacional? Bueno, puntualmente lo que había dicho es la Argentina tiene que modificar sus estadísticas porque si no le vamos a sacar tarjeta roja, o amenazó con la tarjeta roja, que es un largo proceso en realidad, no se da de un día para el otro, ¿no? Entonces amenazó un poco a la Argentina con excluirla del Fondo Monetario después de un proceso, ¿no? ¿Qué es lo que contestó hoy Cristina? Bueno, Cristina yo creo que fue al fondo de la cuestión, ¿no? O uno de los fondos de la cuestión. Cristina dijo: ustedes no están actuando como reguladores de la economía mundial. Es decir, se están desentendiendo de su papel histórico, que es regular la economía mundial. Están jugando decididamente a favor de los países desarrollados. Nosotros tenemos un modelo de crecimiento y no de inflación, que quizás sea la cuestión. ¿Cuál es el trasfondo de este discurso o lo que hay que analizar? Es que el Fondo Monetario Internacional viene desempeñando un papel que no modificó en nada su política anterior. Y es esto lo que está cuestionando Cristina. Con sus políticas, la Argentina prácticamente se fue al tacho en el 2001-2002, siguiendo sus políticas, y hoy con Grecia y con España y con Italia y en Europa siguen haciendo lo mismo. Es decir, no se ha modificado el papel del Fondo Monetario Internacional, es lo que cuestiona la Argentina. En lo relativo a la inflación, lo que dice la Argentina no es nuestra prioridad, dice Cristina. Nuestra prioridad es el crecimiento, porque en un modelo donde hay estancamiento de la economía, no hay un proceso de inclusión social, y lo que tiene que darse es un proceso de inclusión social que es justamente la contracara de lo que está ocurriendo en Europa. Entonces, lo que hay son dos modelos en pugna, claramente. Algunas veces el Fondo Monetario Internacional, si uno analiza, está representando también lo que piensa un sector de la oposición argentina, porque cuando toma como referencia de la inflación las estadísticas que establece o que fija la oposición como válidas, también está, digamos, tomando el discurso de la oposición. Y quizás por eso es importante este debate, porque lo que hay en el fondo es un debate, digamos, que la Argentina ya tuvo en el año 2001-2002. Yo igual, esto lo decía ayer Julián Guarino también, a riesgo de parecer oficialista, la verdad que me importa poco en este caso. Porque la oposición también en esto le falta mucho peso. La verdad que yo creo que la oposición en algunos casos acompaña frases o discursos o posiciones porque les sirve, y si estuvieran en el gobierno les convendría también estar en otro lado. Digo con el tema del fondo, porque el fondo lo del Fondo Monetario ya es una situación muy compleja con la Argentina. Ahí me parece que va mucho más allá de dos posiciones enfrentadas. Yo tomo el tema de la inflación, después lo discutimos en otro momento también, pero hoy la presidenta habló del 25%, que es prácticamente un absurdo pensar que un país con el 25% de inflación estallaría por los aires, que la Argentina no lo tiene. A ver, yo creo que la Argentina va a tener que sincerar un momento el nivel de precios. Porque es cierto, va por un modelo de crecimiento, y el modelo de crecimiento, que es de consumo más que de crecimiento, después el consumo tiene aparejado el crecimiento, obviamente le sirve la inflación al gobierno. Ahora, si le sirve, ¿por qué no la reconoce? Que esto es lo que a mí tengo la duda de eso. ¿Por qué no reconoce la inflación? La inflación, porque hay varias inflaciones, también es cierto. Bueno, ¿no? Hay varias inflaciones y eso es lo que habría que discutirse, ¿no? Porque realmente, primero, para hacer un análisis de la inflación real, habría que hacer una evaluación de absolutamente todos los productos, es que es cierto, porque de todos los rangos de la población. Desde ya que es real eso. Entonces, lo que también es real es que como no hay una inflación, digamos, que sea determinante o que uno pueda fijar y establecer como básica, también habría que discutir eso, ¿no? Pero ¿por qué no se rearma todo el esquema, si querés, de mediciones y se hace? Porque esto, de hecho, está negociándose con el fondo, ¿no? Se lo está negociando con el Fondo Monetario Internacional, un IPC nacional. Nuevo. Exactamente. Lo que hay que, me parece que lo que habría que discutir es qué hay en el fondo de la discusión, ¿no? En el fondo, ¿cuáles son los intereses que se mueven detrás de esto? Usted quiere una inflación, tenés que sacar los intereses, y lo habíamos hablado. No hay ningún país que funcione en serio si no tenés un buen sistema estadístico. Entonces, acá tenés que salir, lo que habría que determinar, Laje, es cuáles son los intereses. Antonio, para vos, Mariano. Los intereses que mueve cada uno. Sí, es decir, ¿a quién le interesa que la inflación sea muy alta en términos reales o subjetivos?
y a quién no le interesa que sea muy alta en términos reales o subjetivos. Entonces, se puede discutir si el parámetro de inflación es el correcto o no es el correcto. Ahora, lo que también habría que discutir es realmente quiénes quieren una inflación muy alta en la Argentina. ¿Y qué hay detrás de Yo ese debate? a una discusión mucho más sana de eso. Está bien, la discusión racional, ¿cuál es? Es una discusión de fondo, porque vos necesitas armar un índice que te sirva para los próximos 100 años. Está bien, pero ¿quién toma como referencia los valores altos de inflación, No, Antonio? pero es que acá tiene que haber acuerdos de política de Estado entre los principales partidos y referentes de la oposición y del oficialismo y armar políticas de Estado. Digo, la medición, la estadística en la Argentina, vos no podés armar una política sanitaria buena si no tenés buena estadística. No podés armar una política de seguridad si no tenés buena estadística. Bueno, esto hay que ponerlo sobre la mesa y hacerlo. Está bien, Laje, pero ¿con qué lo vamos a tomar? ¿Con los referentes que tenemos ahora? ¿Con una consultora? ¿Tomando como referencia una consultora? Los referentes políticos son los que tenés hoy. Bueno, está bien. Tomamos como referencia una consultora que es la que está tomando la oposición. La Universidad de Buenos Aires, bueno, se está haciendo un IPC nacional. Claro. Ahora, los cambios requieren procesos porque, o sea, son procesos. Sin duda. Ahora, lo que está en discusión es otro problema. Sí, Me parece, Laje, que nosotros... Política. Está bien, la discusión... Yo aspiro a un país más serio en el largo plazo. Es que la discusión es política, Laje. Sí, está bien. La discusión es política. Porque si lo plantea el Fondo Monetario Internacional, que justamente tiene un nivel de credibilidad cero, porque sus tareas históricamente las han cumplido mal, los resultados no han sido buenos, las políticas del fondo... No pasa por el fondo. Bueno, pero son ellos los que plantean el debate de la inflación o de las mediciones de inflación. Olvídate del fondo. Acá tiene que haber una clase política oficialista de oposición, porque digo oficialista de oposición, porque mañana el oficialismo pasa a ser oposición. Acá tiene que haber una dirigencia política que se ponga a la altura de las circunstancias y que empiece a resolver temas de fondo y con políticas de Estado. Mi pregunta es, ¿por qué no se puede hacer? Porque se está haciendo. Porque hay un debate que se tiene que dar y que se está dando y forma parte de un proceso y está bien que se dé este debate. Está bárbaro. Ahora, lo que a mí me preocupa es que en el fondo del debate, que la discusión de fondo la plantea el Fondo Monetario Internacional y cuáles son los intereses que se mueven detrás de esta discusión. Hoy te la plantea el fondo porque falta dirigencia en la Argentina. Ese es el problema. O sea que, digamos, el Fondo Monetario Internacional está cumpliendo ese papel, digamos. Fondo Monetario Internacional, a ver, yo te voy a decir algo. Porque eso también hay que plantearlo. Yo creo que la oposición hoy, esta oposición, mañana será la otra, pasado, porque además está hoy parte del peronismo es oposición, mañana es oficialismo. La oposición en la Argentina, lamentablemente, cuando son opositores, te toman, ¿qué es lo que está pasando ahora? A ver, vos lo ves a Moyano hoy reunido con una determinada cantidad de gente que nunca se hubiera reunido. ¿Pero por qué? Porque les sirve estar en la oposición. Este es el problema de la Argentina. Acá falta oposición, falta dirigencia seria. Serio, olvídate del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es circunstancial. El Fondo Monetario es circunstancial, pero toma como referencia de las estadísticas que plantea la oposición. Por eso le digo, si quiere nosotros hablamos y planteamos una discusión seria, pero la discusión seria tiene que ver cuál es el debate que hay en el fondo. Y el debate que hay en el fondo no son las estadísticas, Laje. Ojalá fueran las estadísticas el debate de fondo porque sería mucho más simple. Es el modelo de país. Cuando se juega, exactamente, cuando las estadísticas pueden beneficiar a un sector con 40.000 millones de dólares más o menos, entonces quiere decir que las estadísticas no son las que se... Pará, pero ahí estamos, ahora ya cerramos, porque ahí nos metemos en un tema que es más complejo, que es el tema del bono, con SER, con el atado del PBI, que también es circunstancial, porque vos hoy emitiste ese bono, mañana lo vas a tener y esa discusión no la tenés entonces. No, pero lo que sí hay que hablarle a la gente y explicarle que aquellos que están bregando justamente o están peleando tan encarnizadamente por mejorar las estadísticas, no les preocupa esencialmente modificar las estadísticas. No, les preocupa otras cosas, también, que hay otros intereses de fondo. También tiene que contar a la gente que le aumentan los precios todas las semanas, que realmente... Está bien, ese si quiere es otro debate. Pero convengamos que el debate de fondo no son las estadísticas. El debate de fondo y que cuando hay medios de comunicación y cuando hay sectores que plantean el debate de las estadísticas como un debate fundamental, en realidad están peleando por otros intereses y no por los intereses de la persona que nos está viendo. Están peleando por sus intereses económicos, Antonio. Muy bien.